¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy nuevamente con Monseñor Jorge Casareto en este espacio donde vamos sondeando en qué creen los que creen y también en dónde creemos los que creemos, ¿no? Porque hoy uno de los temas que vamos a tocar es justamente el tema de la diócesis de San Isidro, de estos 60 años que vamos celebrando y con un particular interés hoy en hablar un poco al respecto de qué es una diócesis, ¿no? Y por qué San Isidro es diócesis y qué diferencia hay con otra. Así que bueno, tenemos acá gran parte de la historia de la diócesis, así que vamos a aprovechar hoy la presencia de Monseñor para que nos ayude a ver y a reconocer este tema. Bueno, en primer lugar hay que decir que una diócesis se crea cuando se nombra un obispo, el primer obispo. Diócesis no es una parte de la iglesia, sino que es la iglesia universal en un lugar. Esto es muy importante, porque no es como que es una división. No es una provincia. No es una provincia, es decir, no es una parte de la iglesia. Ajá. Es la iglesia toda que está concentrada en un lugar. Es la iglesia de Jesucristo que está vigente en un lugar concreto. Y por eso hay un obispo que la preside y nace con el nombramiento del primer obispo. Ok, espere, vamos un poquito más atrás, porque arranca difícil. Hay un obispo. ¿Por qué no nos cuenta un poco? Porque nosotros los que no estamos muy metidos en el tema, a veces pensamos que un obispo es una designación administrativa. Claro. Y pensamos que es un cargo que tiene que ver con la administración. Estamos acostumbrados en el mundo en el que vivimos. Como gobernador. Como un gobernador, efectivamente. Pero cuéntenos un poquito, vaya un cachito antes y cuéntenos qué es un obispo concretamente. Claro. Bueno, un obispo es un sucesor de los apóstoles. O sea, si yo, por ejemplo, pienso en el obispo que me ordenó a mí y el obispo que lo ordenó al que me ordenó a mí, y así vamos recorriendo, llegamos a algún apóstol. Ajá. O sea, los apóstoles salieron por el mundo y fueron ordenando a los que le iban a suceder. Y esos fueron ordenando a otros, entonces la sucesión apostólica es la que le permite la continuidad de la iglesia. Ahora, Jesús se daba cuenta que esos apóstoles eran hombres, que ellos solos no podían. Entonces, por supuesto que el protagonista fundamental de la iglesia es el Espíritu Santo. Pero esos hombres, animados por el Espíritu Santo, han permitido perpetuar la iglesia en el tiempo. Entonces, un obispo es un sucesor de los apóstoles. Entiendo. En ese contexto, cuando un obispo en un territorio es nombrado obispo en ese territorio, es como si Jesús estuviera misionando de vuelta en este espacio. De alguna manera. Lo único que no es el único que personifica a Jesucristo, porque Jesús claro. Está en vos, está en mí, pero es una presencia especial, particular de Jesucristo, ¿no es cierto? Es un enviado, vamos a decir, de primera instancia. Claro, hay un apóstol en el territorio. Exactamente, un apóstol en el territorio. Okay. Por eso se entiende que la diócesis concentra todas las cualidades de la iglesia, contiene todas las cualidades de la iglesia. Exactamente. Perfecto, ahora vamos. Ahí. En la iglesia universal, presente ahí, ¿no es cierto? Y entonces ustedes, los obispos y las diócesis, ¿de qué estructuras intermedias dependen? ¿O dependen directo del Papa? Dependemos directamente del Papa. La gente a veces se confunde. Yo cuando era obispo residente de San Isidro y algún laico se enojaba conmigo, decía, me voy a quejar al cardenal. Y digo, bueno, quéjese al cardenal. El cardenal no puede hacer nada conmigo. Claro. Es decir, nosotros dependemos directamente del Papa. Cada obispo depende del Papa. No hay ningún obispo que tenga poder o autoridad sobre otro. En realidad, la estructura de la iglesia, esto una vez un sociólogo me lo dijo, y la iglesia funciona bien porque tiene una estructura muy sencilla. Papa, obispo, párroco, y se acabó. Claro. Es decir, son 3 niveles. Claro, eso vinando una dimensión demasiado clerical de la iglesia, porque la iglesia es el pueblo de Dios, sí. ¿No es cierto? Digo, pero en lo que es la parte de estructura de sucesión de los apóstoles es muy simple, ¿no?
Bien. Entonces, en esta línea, lo que nosotros tenemos como diócesis no es una sucursal de la Iglesia. Exactamente, no es una sucursal, es la Iglesia. Es la Iglesia. La Iglesia, con todos los componentes propios de la Iglesia, con todas las características constitutivas del ser Iglesia, que es mucho más importante que ser una sucursal. Y claro, porque, a ver, ¿qué quiere decir que la Iglesia está acá? Que están los 7 sacramentos, que está la palabra de Dios, que está todos los fieles del pueblo de Dios constituido, que tiene una cabeza, que es el obispo, pero el pueblo como tal está vivo y está vigente, y tiene una cabeza propia, que es el obispo, ¿no es cierto? Pero lo que constituye, o sea, lo que le da identidad a la Iglesia son los 7 sacramentos, fundamentalmente. Y los 7 sacramentos, si no hay obispo, no están, porque el sacramento del orden tiene 3 dimensiones: diaconado, presbiterado, episcopado. Si no hay episcopado, no hay sacramento pleno del orden. El único que puede administrar el sacramento del orden es el obispo. Es el obispo. Entonces, para que estén los 7 sacramentos, tiene que haber obispo, para que estén plenos, ¿no? Ahora, ¿cómo surge, en qué momento y qué decisión se toma o quién toma la decisión de este territorio es muy grande o este territorio es muy complejo o hay demasiados fieles? ¿Cómo se piensa en una nueva diócesis? Hoy en día, yo diría, cuando se creó la diócesis, las cosas venían muy de arriba para abajo. Hoy en día, gracias a Dios, es más dialogada la cuestión. Por ejemplo, si hoy hubiera que crear una diócesis, normalmente nace de los obispos, de la iniciativa de los obispos de un lugar que ven que el territorio se ha ampliado o que hay lugares que se han poblado mucho más y necesitan, como tal, necesitan que esté mejor atendida esa feligresía. Y se crea una diócesis nueva, ¿no es cierto? Pero eso con mucho diálogo en la base, por decir así. Y ahí se acude al Papa y se le dice, es conveniente. Hoy en día, por ejemplo, la misma conferencia episcopal actúa y dice, es la conferencia episcopal la que dice al Papa, es conveniente crear una diócesis acá, ¿no? Volviendo al ejemplo del principio, que creo que clarifica, los discípulos de Jesús, los apóstoles, ven que hay un apóstol muy ocupado, entonces dicen, che, vamos a darle una mano a este, vamos a pedirle al Papa que nombre otro, que instituya otro obispo, que ordene otro obispo para que atienda este territorio. ¿Sí? Más o menos ese sería un contexto traducido. Vamos a un ejemplo que fue bien realista. Yo entré al seminario acá en el año 59, la diócesis se creó en el 57, por eso está cumpliendo 60 años. Ajá. La diócesis cuando se empezó el territorio era mucho mayor, abarcaba toda la zona de Zárate, Campana, Pilar, todo, sí, Bellavista, era parte de la diócesis. Concretamente yo trabajé mucho tiempo en el obispado y cuando yo era secretario en el obispado, junto con el secretario del obispado San Nicolás de los Arroyos, estuvimos trabajando mucho juntos para armar la diócesis de Zárate Campana. Mire usted. O sea que se creó una diócesis nueva, yo trabajé mucho en el armado. ¿Y qué consistió eso? Bueno, ver qué parroquias había, cuántos sacerdotes había, qué necesidades nuevas aparecían. Y los 2 obispos, el de San Nicolás y San Isidro, se pusieron de acuerdo a decirle al Papa, por favor, crea una diócesis nueva, pues se necesita, ¿no? Y nosotros somos desprendimiento, por llamarlo de alguna forma, ¿de qué diócesis? De La Plata. ¿De La Plata? Claro, San Isidro dependía de La Plata. Cuando se creó la diócesis, cuando apareció el nuevo obispo, que el primer obispo que fue Monseñor Aguirre, esto dependía de La Plata, sí. Y claro, la relación era muy distante. Muy distante, ¿no? Y después, en lo que es el crecimiento y la evolución de una diócesis, ¿el obispo tiene que consultar a otros obispos o el obispo, una vez que está en su diócesis, que está en su territorio, que tiene su pueblo de Dios caminando, tiene autonomía respecto de otros? No, tiene total autonomía, pero hoy se le han dado bastante importancia a lo que se llaman las regiones pastorales. Entonces, San Isidro forma parte de la región pastoral del Gran Buenos Aires.
Entonces los obispos del Gran Buenos Aires se reúnen 4 o 5 veces por año para estudiar algunos problemas en común. Siempre cada obispo mantiene su autonomía, pero se ha decidido que charlemos, que dialogamos más, que veamos, vamos a suponer, un tema que la Iglesia puso muy en el tapete y muy en evidencia en la Argentina, que fue el narcotráfico, y cómo iba creciendo el narcotráfico, cómo iba creciendo la droga. Y eso fue una iniciativa de los obispos, y yo diría que también en el Gran Buenos Aires, los obispos, cuando tuvimos que decir cuál es el problema más importante que estamos teniendo en este momento, y la droga. Y eso fue a la conferencia episcopal, la conferencia episcopal lo planteó públicamente, ¿no es cierto? Ese es un poco el modo de trabajo de hoy. Aunque tengamos, cada obispo tiene su autonomía, pero dialoga mucho con otros, la relación entre obispos siempre es a nivel de diálogo, porque como decíamos, ninguno tiene autoridad sobre otro. Está bien. Ahora, este detalle de la autonomía es también lo que se me ocurre va permitiendo que las diócesis tengan diferentes identidades, ¿no? Y diferentes percepciones del anuncio, de cómo anunciar el Evangelio, de cómo relacionarse con su gente, de si tener más parroquias o menos parroquias, de ser más territoriales, menos territoriales. En eso también, si hay autonomía, debe haber características diferentes, que creo que en la diócesis nuestra hay una característica distintiva. Hay características distintivas, justamente el obispo Monseñor Ojea, que acaba de escribir una carta pastoral muy linda, que hay que leer, todos tienen que leer. Es una carta sobre los 60 años de la diócesis, y la escribe y la firma el obispo y el obispo auxiliar. Una de las características que dice que en esta diócesis fue necesario construir puentes, porque la realidad es, San Isidro tiene una característica para mí muy clara, tiene todas las realidades sociales. Es una especie de representación del país. Están los más pobres, está la droga metida, está la clase media, están muchos empresarios que trabajan en Buenos Aires pero residen en San Isidro. Es decir, geográficamente hay de todo. Claro. Y entonces es muy, muy linda esta imagen. La Iglesia ha necesitado en este tiempo, desde el principio, crear puentes, ¿no? Que la palabra pontífice quiere decir eso, viene de puente. Y el pontífice, que es el obispo, es un generador de puentes. Es muy linda idea como para mostrar lo que es San Isidro. Pero parece que tenemos que seguir. Tenemos que seguir en el próximo bloque. Bueno, estábamos ya yendo de lo general a lo particular en esta diócesis, fruto del discernimiento en su momento quien habrá sido obispo de La Plata y del pueblo de Dios que habrá necesitado pastores. Llegamos a la diócesis de San Isidro, estamos en la diócesis de San Isidro y usted nos contaba con unas características socioculturales o de población particulares que efectivamente sí concentran y describen todo lo que es la realidad o lo que es bastante parecido a la realidad del país, ¿no? Y usted decía, la Iglesia, en la carta del obispo, la Iglesia tendiendo puentes, ¿no? Esto fue una decisión, fue una percepción. Usted tiene muchos años de diócesis, tuvo muchos años de obispo titular. ¿Cómo fue que se fueron dando cuenta de esto? ¿Cómo fue que lo fueron percibiendo? Yo creo que como la Iglesia la conduce el Espíritu Santo, el mismo Espíritu va haciendo que los protagonistas hagan discernimiento. Y entonces ese discernimiento es el que permite que se vaya tomando un determinado camino, ¿no? Yo acá vamos al principio, es decir, el primer obispo fue Monseñor Aguirre. Aguirre, yo me acuerdo como si fuera hoy, yo era seminarista. Primero, una de las primeras cosas que hizo fue crear un seminario. Dijo, acá yo quiero tener mi seminario, cosa que no era común en aquella época. Normalmente estaba el seminario de La Plata y el de Villa Devoto. Y todos los obispos mandaban los seminaristas a esos seminarios. Aguirre dijo, yo voy a tener mi seminario propio. Eso fue muy importante, y porque él además volcó todo su esfuerzo en el seminario. Y aparecieron muchas vocaciones, lentamente pero fueron apareciendo. Después hubo otro hecho
que Aguirre lo destacó mucho, que fue una gran misión en el año 60, creo que fue la gran misión de Buenos Aires. Vinieron sacerdotes de España, de distintos lugares de América, una gran misión. Y eso permitió crear los que llamaban los centros misionales en aquella época. Y eso, ¿qué hizo? Que se buscaran lugares, se estaba poblando la diócesis, el Gran Buenos Aires no estaba tan poblado como ahora. Ahora no queda un terreno libre. Claro, no queda un terreno. En aquella época había muchos terrenos. Entonces se ponían carpas, se hacía centro misional, y eso fueron las futuras capillas, y eso fueron las futuras parroquias. Y eso se debió a la gran visión que tuvo el obispo en aquel momento, ¿no? De decir, bueno, aprovechemos la gran misión para ir poniendo capillas y animando a la gente del lugar. Entonces los curas misioneros se instalaron 20 días, me acuerdo, en ese lugar, y le dieron toda una vida, y después el párroco tuvo que seguir atendiendo, ¿no? Y hubo que seguir consiguiendo sacerdotes, bueno, y eso fue lo que le dio expansión, y las parroquias se crearon así. Qué bárbaro. O sea, el obispo en su momento podría haber dicho que no. Claro. Por dicho, acá no misiona a nadie. O no elegir un lugar para misionar, claro. O no elegir un lugar. Hubo que elegir estratégicamente los lugares donde la iglesia no llegaba todavía, ¿no? Y eso fue la cuna. Y después otra cosa que fue importante, que siguiendo esta línea de Aguirre, en un momento determinado en la diócesis dijimos, nadie tiene que caminar más de 6 cuadras para tener atención religiosa. Esa fue una clave. Y me acuerdo que el administrador del obispado en ese momento, peso que entraba, peso que era para comprar terrenos. Entonces, compramos terrenos en toda la diócesis, que en aquella época se podían comprar, claro, y eran más o menos accesibles, claro, pero se gastó la plata fundamentalmente en eso, para que nadie caminara más de 6. Y por eso hoy en día en la diócesis de San Isidro hay capillas, hay en todo el territorio. Hay parroquias por todo el territorio. Yo no sé si la gente... Capillas, ¿no? Sí. Cada parroquia tiene 3 o 4 capillas. ¿No? Sí. Hay un mapa que le cuento a la gente por las dudas, por si no sabe, si entran al sitio web del Obispado de San Isidro, ahora hay un mapa interactivo a donde uno entra y busca el mapa de la diócesis, y realmente es sorprendente, ¿eh? Para el que no sabe, primero el tamaño de la diócesis, porque no todo el mundo conoce la diócesis nuestra, y nosotros abarcamos Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, que es una cosa importante, más todo lo que es el territorio insular de Tigre, que es también un territorio importantísimo. Pero si uno mira el mapa, si uno se mete en la web del obispado y mira el mapa, se va a dar cuenta de esto, ¿no? De la capilaridad, de cómo están distribuidas las capillas y las parroquias en toda la diócesis, y nos hacen de las diócesis más privilegiadas en cuanto a atención pastoral. No muchas diócesis en el país tienen esta cobertura, llamémosle así. Ya que estamos a contar una anécdota que, para matizar un poco, sí, me acuerdo con una recorrida que hice por el Delta de varios días, ¿no? Y un día tuve que dormir una noche en una casa, que era una familia de gringos, ¿no? Bien estructurados. Llegué yo con mi bolso y tenía preparado un cuarto, los gringos trabajadores, estaban todas las, vamos a decir, los frascos de conservas, sí, que en el invierno, en fin. Al día siguiente fuimos más adentro todavía, más perdidos en el Delta. El párroco me llevó en lancha y tenía que dormir en otra casa que era un criollo más tranquilo, ¿no? Y yo llegué y me bajé para llegar a casa y digo, bueno, ¿y el bolso dónde lo dejo? Déjelo ahí, me dice. Y mejor lo llevo al cuarto donde voy a dormir. No, pero no preparamos nada, porque por ahí usted no viene, ¿para qué vamos a trabajar? Son distintas mentalidades, ¿no es cierto? Esa es la diversidad de la diócesis. La diversidad de la diócesis, ¿no? Pero eso sí, el asado estaba preparado. El asado sí, bueno, ese no se lo iban a perder. Con usted o sin usted se lo comían igual. Exactamente. Sí, ahora, creo que esto responde un poco a veces uno cuando dice, bueno, ¿para qué tantas parroquias? ¿Por qué tantas parroquias? Tiene que ver con ese origen y con esa primer vocación, ¿no es cierto? Con esa primera intuición que tuvo el primer obispo de la diócesis. Exactamente. Y esto es algo que va variando. A mí me llamó la atención, porque usted se lo cree, y lo digo en chiste, pero no tan en chiste.
Usted dice, el Espíritu Santo conduce la iglesia. Y lo dice convencido, está convencido. Absolutamente, absolutamente. Y la conduce con estas fuerzas humanas que tenemos, que son débiles, y donde muchas veces también el Espíritu Santo permita que se meta la pata. O sea, no siempre se acierta, no siempre se toman las medidas justas, no siempre uno puede controlarlo todo de tal manera que todo esté... Bueno, el obispo, digamos, no es un inspector, es un animador, ¿no? Tipo alguien que tiene que, con la fuerza del Espíritu, animar la vida. Y a veces la parte de inspección no funciona tan bien y por eso pasan cosas que no deben pasar en la iglesia, ¿no es cierto? También. Sí. El Espíritu se vale de todo, ¿no? El Espíritu no es un tirano, ¿no? No es un déspota, un dictador que si alguien saca la pata del plato lo pasa de huello. El Espíritu contempla también... Además el Espíritu lleva siempre a Jesucristo. Y es interesante que el lema, y esto lo dice muy lindo el Monseñor Ojea, lo dice en su carta, el lema del primer obispo de Monseñor Aguirre fue "In Cristo Jesús", en Cristo Jesús. O sea, Aguirre era un hombre de una gran fe, un hombre de una gran fe, tío. Uno estaba al lado de Aguirre y sentía la fe de ese hombre, experimentaba un hombre de fe que realmente, además tenía una personalidad, un hombre alto, bien plantado, y parece que la fe lo avasallaba a uno, la fe de Aguirre, ¿no? Pero la fe en Cristo Jesús. Por eso en el seminario, cuando lo fue diseñando, lo hizo al lado del obispado para que justamente los seminaristas se formen cerca del obispo, él va mucho al seminario, lo diseñó de modo tal que fue comprando las casas que podía al lado del obispado, pero él puso la capilla en el medio, porque todo tenía que girar en torno a Jesucristo, ¿no? La capilla era el centro, y el centro geográfico. Es el centro geográfico, claro. En Cristo y Jesús era, uno lo sentía Jesucristo en el centro de la vida del seminario, ¿no? Me está tentando con todo esto que cuenta y me brota algo así como que también, capaz que novedad para algunos. A la diócesis no ser una estructura administrativa cerrada, no es una provincia, no es una sucursal. La diócesis tiene una vida propia y todavía siempre tiene una novedad, ¿no es cierto? Por decir, que creo que eso es algo muy lindo a los 60 años de vida, poder decir, hay todavía una novedad y una gran parte de la propuesta de Dios sin descubrir a nivel diocesano. Así es. Que uno a veces dice, bueno, pero las parroquias están, el obispado está, la catedral, la casa pastoral, pero qué lindo es vivir en la vida de iglesia en una diócesis que todavía tiene oportunidad de ser nueva, ¿no? Que tiene oportunidad de renovarse, que está conmemorando y celebrando una historia, pero que por otra parte está en el primer día de un futuro que solo el Espíritu nos irá diciendo para dónde va, ¿no? Así es. Que eso a veces uno no lo tiene presente cuando toma cosas históricas y dice, bueno, voy a rememorar este tiempo. Sí, estoy rememorando este tiempo, pero por otra parte estoy frente a la novedad. Frente a la novedad que puede ser diferente. Es que ese es el sentido de una celebración, ¿no? Cuando uno celebra los 60 años, no es simplemente que recuerda el pasado, sino estamos celebrando ahora un presente que nos lanza hacia un futuro, y ese futuro, yo diría, uno lo puede más o menos prever, lo puede vislumbrar, pero ciertamente el Espíritu Santo nos va a asombrar con novedades que no las tenemos en nuestro horizonte, ¿no? Por ejemplo, hoy los 60 años ha disminuido mucho la cantidad de vocaciones. Claro. Y entonces mucha gente se pregunta, ¿y qué va a pasar? Y no sabemos qué va a pasar. Porque los curas seguimos siendo necesarios, sí, no hay ninguna duda. Sí. Pero, bueno, no hay tantos curas, hay muy pocos seminaristas. El seminario llegó a tener 70 seminaristas, y hoy en día hay pocos seminaristas. Claro. Y bueno,
eso es todo un interrogante. Pero si uno lo mirara con ojos nada más de, o así decir, estadísticos, con ojos estadísticos, diríamos, qué tremendo que es esto. La curva da para abajo, en 50 años no hay más iglesia. Sin embargo, sabemos, el Espíritu Santo se las va a arreglar para que sigamos adelante y va a poner los medios para que la iglesia siga siendo viva, teniendo esa vitalidad que el Espíritu le da, ¿no? Muy bueno. Bueno, este es uno de los primeros programas que nos vamos a hacer sobre este tema, así que yo por lo menos me voy lleno de alegría y de esperanza, primero sabiendo cosas nuevas que no sabía y segundo abierto a esta novedad que siempre nos tiene preparada el Espíritu, ¿no? El Espíritu llegará siempre con más fuerza. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.